Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra. El 7 de mayo de 1824, Viena vivía con expectación la que iba a ser la primera aparición pública de Ludwig van Beethoven en 12 años. ¿El motivo? El estreno en el Teatro Imperial de su Sinfonía número 9 en Re menor, hoy informalmente conocida como la Novena. Toda Viena sabía que Beethoven, considerado entonces el más grande de los compositores, estaba completamente sordo. En la mirada poética vamos a recordar este acontecimiento y a las almas que lo inspiraron. Beethoven y el poeta Friedrich Schiller, autor del poema Oda a la Alegría. Imaginemos que poco a poco van desapareciendo los sonidos de nuestra vida. Y ahora imaginemos que somos uno de los más grandes compositores de la historia y que no hemos podido escuchar con nuestros oídos físicos nuestra más sublime composición. Hoy, en la mirada poética, Beethoven y su novena sinfonía. En 1789, Friedrich Schiller publicó Oda a la Alegría. Su intención, darle un beso a todo el mundo. Un muchacho quedó impresionado y supo que él sería quien le pusiera la música para, de esta manera, transmitir a través de su propio arte los mismos valores de serenidad, paz y armonía. 28 años después, y bajo encargo de la Sociedad Filarmónica de Londres, ese joven debía componer su novena sinfonía y supo que era el momento de concretar aquella idea y musicalizar la obra de Schiller. Su nombre ya era conocido y aclamado, pero desde hacía años la sordera había hecho mella en él y apenas tenía audición. Todos creen que vivo en el silencio, pero no es verdad. Siempre tengo la cabeza repleta de sonidos. No cesan jamás, y lo único que me alivia es escribirlos. Dios me infesta la mente de música. ¿Y qué hace después? Me condena a la sordera. La creación de una música a partir de la poesía que le alentaba desde joven, le sirvió como punto de apoyo para hacer resurgir la luz de su interior, de lo que habían conquistado sus propias sombras. Decidió usar la Oda a la Alegría como base del cuarto movimiento, introduciendo un coro, algo insólito hasta entonces en ese tipo de composición, creando así algo nuevo, la sinfonía coral. Tuvo algunos problemas de adaptación con la letra y añadió una introducción escrita por él mismo. Oh amigos, cesen estos sonidos, entonemos cantos más amables y llenos de alegría. Alegría, chispa divina. Alegría, chispa divina. Por fin
La obra estaba lista y Beethoven, desaparecido de la escena musical, iba a dirigirla. Un hombre sordo y atormentado, dirigiendo únicamente con la música que llevaba en su alma. Y el resto es historia universal. Al terminar, la contraalto Caroline Unger tomó del brazo a Beethoven para que se volviera al público y contemplar la clamorosa ovación que le dedicaba hasta con tremolar de pañuelos y sombreros para que él pudiera apreciarlo. En 1972, el Consejo de las Naciones Unidas adoptó como himno común este cuarto movimiento de la Sinfonía número 9 en re menor. Alegría, hija del Elíseo, ebrios de tu fuego entramos. Tu magia reúne aquello que las costumbres separaron. Todos los hombres son hermanos donde tus suaves alas se posan. Aquel que tenga un amigo, una dulce compañía, también aquel que pueda entre todas llamar suya a un alma. Mas quien no lo haya logrado, que huya con llanto de esta alianza. Alegría beben los seres en el seno de la naturaleza. Todos buenos y malos siguen su huella de rosas. Que ella nos dé besos y vino y un amigo fiel hasta la muerte. El gusanillo fue bendecido y el querubín se halla ante Dios. El querubín se halla ante Dios. Alegres como los rayos del sol volando sobre la bóveda celeste, sigan gozosos su camino, hermanos, cual héroes hacia la victoria. Vamos, hermanos, sigamos la ruta como un héroe ante la victoria. Os abrazo, millones de seres, un beso al mundo entero. Hermanos, sobre la bóveda celeste debe habitar un Padre amoroso. ¿Os postráis, multitudes? Mundo, ¿presientes al Creador? Buscadlo sobre la bóveda celeste. Él vive sobre los astros. Él debe morar sobre las estrellas.